Buenas noches. Novelas, novelas, novelas. Premios, premios, premios. Ni los libreros, ni los lectores, ni yo damos abasto. El que hace lo que puede no está obligado a más y lo único que yo puedo hacer es achicar la inundación invitando a que comparezcan ante el Tribunal Supremo de la República de las Letras. Tres novelistas, varones todos, dos de ellos premiados y otro no. Entre los premiados, Raúl del Pozo, El Reclamo, Premio Primavera 2011. Y Rafael Reig, Todo está perdonado, Premio Tusquets, naturalmente editado por Tusquets. Y el no premiado es Benjamín Prado, Operación, ni falta que le hace, por cierto, lo del premio, Benjamín Prado, Operación Gladio, publicado por Alfaguara. Empiezo por Benjamín. Benjamín, esta novela forma parte de una serie narrativa en la que se mira con lupa de novelista algunos momentos significativos de nuestra historia reciente. Me gustan las dos cosas, con lupa y de novelista, porque la verdad que solo quiere ser una novela. A veces en estos libros que tienen un trasfondo histórico, que mezclan personajes reales, situaciones históricas y demás con inventos propios del escritor, yo creo que se puede dar con ellos mensajes contradictorios. El mío es muy claro, es una novela de espías. Es una novela de espías. Casi todas las novelas de espías hablan de la zona más oscura de la sociedad. Suelen hablar de malversaciones, de usos indebidos del poder, de violencia, de terrorismo de Estado, de servicios secretos. Y esta también. Y cuando pensé en hacerla, se me ocurrió que era una buena manera utilizar la famosa Red Gladio. La Red Gladio es una organización de la CIA, creada por la CIA inmediatamente nada más acabar la Segunda Guerra Mundial. Tan inmediatamente que hay un personaje que dice que mientras la bala con la que Hitler se mató en Berlín aún estaba caliente, la guerra ya estaba fría. Esa organización quería crear lo que ellos llamaron la estrategia de la tensión, que consistía en hacer atentados. En Europa hicieron más de 4.000 atentados y echarle la culpa a grupos de extrema izquierda y demás para evitar que los partidos comunistas que eran fuertes en países como Italia, que podían haberlo sido en países como España o en Francia, pues llegasen al poder. Y bueno, la historia básicamente la cuenta una periodista que se pone a investigar. No corras tanto. Vamos a ir bueno, vale. desenredando el nudo de tu novela. Bueno, por lo pronto, en la novela aparece Juan Urbano, que ya aparecía en tu novela anterior, Mala gente que camina, y que es el seudónimo que tú utilizas todos los jueves en una columna del País. Sí. Madame Bovary era Flaubert y Juan Urbano eres tú. Sí, yo es un homenaje a mi amigo Rafael Alberti, como tú sabes, que tenía su Juan Panadero. Y a mí me hacía mucha gracia la campaña política en verso que se hizo Alberti por toda España, llegando por esos pueblos de Dios y preguntándole a la gente, ¿aquí qué pasa? Pues hombre, aquí que nos habían prometido una carretera y no nos lo han hecho. Entonces iba al hotel, escribía su copla de Juan Panadero y luego la gente, en vez de veía un mito como Alberti, en vez de oírle hablar de Lorca o de Dalí o de Picasso, le oía hablar de ellos y de su carretera. Y era una comunicación muy, muy divertida. También el Juan Nadie de Frank Capra y demás, ¿no? Y sí, a mí se me ocurrió hacer una... ¿Quién es o era más divertido, Alberti o Sabina? Pues la verdad es que con los dos juntos me lo he pasado muy bien. Haciendo lecturas de poemas con Rafael y con Joaquín, Rafael siempre decía, tu amigo se traerá la guitarrita y nos fastidiará, porque tú sabes que estos sacan la guitarra e inmediatamente aquí no aplauden nada más que a ellos ya, ¿no? Joaquín naturalmente no se llevaba ninguna guitarrita y cuando Alberti se sentía triunfante y se había llevado más aplausos que nadie, se solía volver a él y decía, hombre Joaquín, ¿cómo es que no te has traído una guitarrita para tocar algo? Oye, Benjamín, hay un personaje en tu novela, ya que estás hablando de amigos, que se llama la camarada Grandes, sí, que es una arqueóloga emperrada en desempolvar el pasado, un pasado muy cercano y por ello poco idóneo para la arqueología. ¿Algo que ver con tu amiga Almudena? Sí, es el nombre de su hermana. Yo tengo varios personajes en la novela, un personaje de una jueza que se llama Bárbara Valdés, un personaje de la periodista Alicia Durán y esta chica que es una de las voluntarias de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Porque la otra cosa que cuenta la novela es la historia de un republicano de esos que acabaron enterrados un cadáver por la espalda en el Valle de los Caídos. Una cuneta y que luego se lo llevan al Valle de los Caídos y que intentan recuperar. Lo intentan recuperar, ¿no? Y entonces, como la hermana de Almudena efectivamente se metió de voluntaria en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pues yo le puse
le robé el nombre. Bueno, la Red Gladio no es una invención novelesca, como No. ya nos has empezado a explicar, y tuvo que ver con los crímenes de Atocha, de los abogados Sí. laboralistas. Sí, esa es una historia para un novelista muy buena, porque es una de esas historias de las que todo el mundo cree saberlo todo, pero de las que nadie sabe realmente hasta el final. Había un terrorista italiano de la organización neonazi, llamémosla así, Ordine Nuevo, paralelo a la Fuerza Nueva en España, con una metralleta Ingram proveniente del ejército español y entregada al terrorista de Gladio por alguien de los servicios secretos españoles. Con esa metralleta ametrallaron a los abogados de la calle de Atocha, y al día siguiente del crimen alguien fue a tapar los agujeros de bala en las paredes, y de hecho esa metralleta nunca llegó al sumario. En el sumario están las dos pistolas, la Star y la Browning, que llevaban los dos jóvenes militantes de Fuerza Nueva, y la Ingram nunca llegó. Es más, un famoso, seguro que tú te acuerdas, comisario de policía, el inspector Medina, que en su momento fue un superpolicía. No, yo me acuerdo de Conesa y de No. Yagüe y de Billy No. el Niño, pero del Medina no. Medina Ese no me tocó. era el inspector Medina. No, que no te pegara a ti en la cárcel no significa que no existía. No, ya. El inspector Medina era el que estaba investigando en principio los crímenes de Atocha. Después también fue famoso porque investigó el principio de la trama de Rumasa, la primera Rumasa. Y el inspector Medina, cuando está prácticamente en el aeropuerto, podría decirse, con las fotos de los miembros de los servicios secretos españoles, para ir a Roma y entrevistar al terrorista Vincenzo Vinci Guerra, y que éste reconozca al que le entregó la metralleta con la que mataron a los abogados, en ese momento le quitan del caso, lo suspenden, y empieza contra él una persecución inaudita. Si tú lees las noticias de prensa sobre el inspector Medina en la prensa de la época, pasa de ser el superhéroe, el policía honrado, irrebatible, incorruptible, casi con una categoría mítica, pasa a ser un tipo acusado de malversación de fondos, robo de documentos, lo acusan de robarle aceite a Ruiz Mateos de una nave industrial, y terminan acusándolo ni más ni menos que de hacerse pasar por un grapo para extorsionar a un... Bueno, tú has buceado mucho en las hemerotecas para Sí. escribir esta novela. Has tardado 6 años en escribirla. Sí, he tardado 6 años y espero no volver a tardar 6 años en hacer ninguna otra cosa en esta vida, porque es que es muy latoso. Y mira que ahora ¿Es la última de la serie en la que No. miras con lupa de novelista? No, pero voy a ver menos hemerotecas, y la próxima, porque la idea que he tenido es que cada una de las novelas protagonizada por Juan Urbano y con algún tema así de fondo de la historia más o menos reciente de España, cada una pertenezca a un género. Mala gente que camina era una novela histórica, esta es una novela de espías, y ahora voy a hacer una novela de aventuras. Va a haber alguien En México. Va a haber alguien que va a ir buscando algo por muchos sitios de Latinoamérica que siempre se le escapa cuando está a punto de encontrarlo, es decir, puro género. Y entonces, pues, entraré en menos hemerotecas y en más aviones. Bueno, eso se dice en la última página de la novela, ¿eh? Sí, Se ¿no? habla de esa otra novela que vas a escribir. ¿A ti te gusta mucho el Saint Jean Millésime de 2005 y el Quintarelli Amarone Bueno, a mí de me gusta 1990? mucho. Es un exquisito, ¿eh? Me gustan mucho los vinos, pero ¿sabes por qué? Porque tuve una enfermedad intestinal y entonces me han prohibido las bebidas carbónicas, de manera que dejé la cerveza y me he volcado al vino. Es muy divertido. Cuando encuentras gente como la de esta novela que realmente entiende de vino y te dice, oye, prueba, hay un vino maravilloso italiano, ya verás cómo te va a gustar, y luego llega y te dice, no, los vinos, eso es una porquería. El verdadero vino es el San Giovanni de no sé qué año y tal. Eso es Sangiovese. Sangiovese, ¿no? Sangiovese. ¿Y El vendedor de milagros qué es? Que también se menciona en El la última vendedor de página milagros de este es libro. una novela que está escribiendo el pobre Juan Urbano, que nunca le dejan escribir sus novelas, porque siempre hay alguien que le mete otra historia por medio. Él está escribiendo una novela que a mí me hubiera encantado hacer, muy divertida, sobre aquel tipo que le vendió un pícaro, un aventurero austriaco, llamado Albert Elder von Philek, que le vendió a Franco ni más ni menos que la gasolina en polvo. Entonces le convenció de que con agua del jarama, unos elementos, unas plantas y un ingrediente secreto, él iba a fabricar gasolina, con lo cual España, y así lo dijo Franco en uno de sus discursos, España dentro de poco iba a estar a la cabeza de las potencias industriales europeas, hasta el punto de que sobornó, el tío tenía valor de todos, von Philek era un tío realmente valeroso, sobornó al chofer de Franco, y a Franco lo llevaron a
al Pazo de Meirás, jurándole que el depósito iba, que el coche iba con un depósito mixto, mitad de gasolina tradicional y otra mitad de aquel combustible mágico. Y Franco le empezó a construir una fábrica a orillas del río Jarama y le dio, me parece que fueron 25 millones de los del año 40 y... Oye, por cierto, ya sabéis que se acaba de abrir al público el Pazo de Meirás y por lo visto allí está la biblioteca y la biblioteca tiene una frase de Franco a la entrada que dice algo así como a aquel al que la naturaleza le da inteligencia, si lee, aumentará el saber. Está bien, pero cuesta, bien, cuesta creer Yo creí que frase pondría la saliese, Chateauneuf y esperanza. que saliese de dentro de Franco la frase me cuesta creerlo, ¿no? No tenía malas frases, ¿eh? Cuando vio el rosetón aquel de León y dijo, una pedrada sí que tiene, ¿eh? De la catedral. Hombre, la A veces frase tenía gloriosa gracia. de haga como yo no se meta en política, ¿no? También, Esa es esa memorable. muy buena. Bueno, pero es memorable de un cateto, a fin de cuentas, ¿no? Es memorable de aquella manera que diría algún... Oye, por cierto, Raúl, esto es solo un inciso, pero en tu novela hay también un personaje que no es la camarada Grandes, pero que se apoda Grande. Florián Sí. García Velasco, que murió en 2009 a los 92 años. En principio iba a ser una protagonista de la novela, pero luego me di cuenta que habían hecho una película y una novela y no quería insistir en el tema. Ya. Pero estuvo en esa partida. En la guerrilla de Levante, que realmente es esta, estuvo ella. Bueno, seguimos, luego vamos con tu novela, Raúl, seguimos con Operación Gladio. Benjamín, bueno, en las tres novelas, curiosamente no, porque está en la onda de los tiempos, hay una mezcla de ficción y de realidad. En la tuya tiene un planteamiento muy cinematográfico. Una periodista, Alicia Durán, joven periodista, se pone a investigar en la matanza de Atocha y se da cuenta de que allí hay no un gato encerrado, sino muchos gatos encerrados. Y se dedica a escribir una serie de 7 entrevistas con personajes de la transición. Entrevistas que tú vas reproduciendo en el libro. Sí, ella es una chica joven, tiene 30 y tantos, 30 y poquitos, y entonces cuando le encargan con motivo de un aniversario de la famosa Semana Negra, ¿no? Los secuestros de Oriol y Villa Escusa, la muerte del joven Arturo Ruiz, la muerte de otra estudiante por un bote de humo de la policía y el asesinato finalmente de los abogados. Y ella al principio piensa que eso es una lata y dice, es que volver otra vez sobre esas cosas, a mí que me importa esto, ¿no? Y lo que se da cuenta, y un poco lo quería contar yo en la novela, es que la historia de la transición, tal y como nos la han contado, merece ser revisada. Yo no echaría abajo nunca la Casa de la Transición, supongo que tiene muchas cosas admirables, pero siempre me ha parecido una ingenuidad. Rafa Reche la echa bastante abajo en su novela. A mí siempre me ha parecido ya llegaremos a ella. una ingenuidad pensar... Tiro los muebles por la ventana. Me ha parecido una ingenuidad pensar que en un año y poco se pudieran haber saldado todas las cuentas pendientes de una dictadura de 38. Mantener esa idea es una pura ingenuidad. Bueno, fue un poco borrón y cuenta nueva, ¿no? Había esa voluntad de... Y yo estoy seguro de que a lo mejor en porque aquel momento... Para que no hubo ruptura, no entraron los tanques ni los revolucionarios en Madrid. Tuvo que hacer un pacto con el franquismo y por lo tanto hay cosas que se taparon, evidentemente. Claro, lo que no se entiende... una revolución, como en Portugal. Pues en Porque Italia sí, hubo una revolución y en Alemania entraron los americanos, aquí no, murió en la cama y por lo tanto El objetivo era- el régimen democrático nace de un pacto entre las fuerzas del franquismo y las fuerzas del exilio, digamos, ¿no? ¿Os parece? Sí. Bueno, aquí entró Kissinger, yo también lo cuento en la novela, Sí, como sale, sí. Kissinger está en Madrid unas horas antes de que maten a Carrero Blanco y uno sospecha que Bueno, la tú te muerte de preguntas Carrero Blanco cómo es rara. posible que ¿Cómo es mataran a posible? Carrero Blanco, coincidiendo con la visita de Kissinger y prácticamente enfrente 20 de la metros de la embajada embajada. americana, que estaba fuertemente vigilada. Pero ¿sí? eso me lo Luego en el copió año Benjamín 2008, un día, un ¿perdón? día que vino a casa cogí unos papeles, era el borrador de lo que... Pues yo también hablo de lo mismo. Sí. Esto lo copiaste. Luego pero- aparecieron en el año 2008, desclasificaron un cable de la embajada americana, escrito un mes antes del atentado, diciendo, en resumen, para nosotros lo mejor es que Carrero Blanco desaparezca del mapa. Sumas todo eso y a lo mejor en un libro de historia no puedes llegar a la conclusión de que la CIA como mínimo Lo toleró. sabía, que lo sabía casi seguro, ¿no? Como mínimo, pero en una novela sí puedes, ¿no? Y yo creo que está claro. Ellos además estaban indignados porque Carrero Blanco no les había dejado utilizar las bases españolas para la guerra de Yom Kippur y todo esto, de manera que... Benjamín, el otro día en Babelia apareció una crítica de tu novela firmada por Amelia Castilla y Amelia decía, los partidarios de la ley de la memoria histórica encontrarán en esta novela la respuesta novelada a muchos de sus sueños y pesadillas. Yo más bien diría que serían los partidarios de una ley de la Es memoria una frase un histórica poco críptica, muy, por eso te la distinta, lanzo. muy distinta a la que hay, en todo caso. Yo matizaría los partidarios de otra ley de la memoria histórica más que los partidarios de la que hay. Yo creo que hay una frase de la novela que repito porque creo que la define mejor que ninguna otra, que es
un personaje dice... la transición, yo no sé si tuvo un triunfo, si fue un triunfo de todos, pero sí sé que tuvo muchos perdedores. Tuvo sus perdedores también, y sobre esos perdedores trata un poco la novela. Tu novela es un homenaje al periodismo. Sí, eso Pese a todo lo que está sucediendo en el periodismo y que todos Es que yo los creo presentes que conocemos muy bien, dices que es la única oportunidad que nos queda La de última. levantar las alfombras. Sí, yo la verdad que la redacción que reproduzco un poco en la novela, Raúl la conoció bien, era la redacción de Diario 16, que es la única redacción en la que yo he estado, y algunos de los personajes, yo creo que el que estuviera allí los puede reconocer claramente, ¿no? Yo creo que... ¿Tú en qué años estuviste en Diario 16? Pues yo estuve Porque allí desde pero el no año te recuerdo. 87, más o menos, desde Claro, el año más o menos 87 hasta el 95. Casi cuando ya se fue Pedro J. No, yo estuve con Pedro J. una larga... Hasta el 90 y larga tantos, ¿no? temporada, sí, Hasta el 90 y tantos. Una larga temporada con él. Sí, yo siempre le llevaba allí los suplementos culturas a que los viera. Sí, estuve, y después con Justino Sinova, y después Con el Guti. Con Guti, y luego con un señor que pasó por allí, que no me acuerdo cómo se llamaba, porque estuvo unos 10 minutos Un aproximadamente. tal Badía o algo Sí, así. sí, Pero este Badía. fue el que, digamos, el que llegó inmediatamente después de sí. Pedro J., ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, yo... Era un economista. Sí, sí. Yo un poco la relación que reproduzco así es esa, porque es la única que he vivido. Hombre, el periodismo tiene todos los enemigos del mundo, enemigos en la política, en la economía, en la tecnología. Y es que si tú te pones a pensar, en los últimos años, todos los escándalos que hemos descubierto los ciudadanos, los hemos descubierto porque nos lo ha contado un periodista. No nos lo ha contado, por lo general, un diputado en el Congreso, no nos lo ha contado un Sí, pero un juez muchas en un veces juzgado, esos un periodistas periodista, ¿no? actúan después de las filtraciones recibidas por parte de los políticos. Pero un buen periodista, un periodista de raza de verdad, es el que sabe que su oficio no es solo un trabajo, sino que es algo más. Y yo he conocido realmente algunos periodistas de raza. El periodista de raza no solamente es para mí el corresponsal de guerra que le caen las bombas al lado. Raúl del Pozo es un periodista de raza y hace columnas de opinión, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Aquel que indaga siempre, que busca algo que hay más allá. En estos tiempos en los que vivimos, además, donde nos sobra corrección política, nos sobra corrientes de opinión, nos sobra realidades globales, nos sobran pensamientos únicos, todo eso que tiende a sepultar un poco el pensamiento propio y darte las respuestas incluso antes de que te hagas las preguntas, yo creo que en ese mundo un buen periodista vale su peso en oro, realmente. Y sí, yo quería hacer ese homenaje en la Benjamín, memoria histórica decíamos, y lo volveremos a decir hablando de la novela de Raúl, que la plantea de forma muy diferente a como la planteas tú, pero en fin, eso se plantea ya en tu novela desde la primera página, porque la novela arranca con el momento en el cual, cerca de donde vivía tu amigo y amigo mío Ángel González, desmantelan la última estatua ecuestre del caudillo que quedaba, y allí hay gentes de uno y otro lado que vociferan. Es que eso era intolerable. ¿Tú lo viste? No. Pero no se puede permitir que Ángel González se levante, abra la ventana y vea una estatua de Franco. Eso es absolutamente intolerable desde todos los puntos de vista, ¿no? Y la verdad es que me pareció... Cuando murió Ángel ya la habían quitado, ¿verdad? Sí. Ángel se lo dijo el presidente de Zapatero, de hecho, esta noche quitamos la estatua, le dijo. Bueno, yo creo que... ¿Y tú lo viste? No, yo no fui porque no estaba en Madrid. Hubiera ido, si no hubiera ido, me hubiera gustado, pero sí tuve allí algunos... A protestar, claro. A mirar qué es lo que hace la periodista de la novela, porque se me ocurrió que era una buena manera, como ella se está empezando a plantear si realmente esa transición es lo que sabe de ella. El otro día leí en algún periódico que el espacio que le dedican en los libros de historia a la guerra civil, la dictadura, en los libros oficiales es creo que de un 9% o algo así, ¿no? Nada, o sea, le dedican unas 8 o 10 líneas a la guerra civil, la república, la guerra civil y la dictadura. Ya se pasa inmediatamente a la Pero democracia. en cambio los novelistas le dedicamos muchísima atención. Pues será porque los novelistas... Raúl, tú, Rafa, yo mismo en Muertes Paralelas. Es decir, ¿por qué esta obsesión, no? Te lo iba a decir, que tú lo habías hecho también en Muertes Paralelas. Yo creo que a lo mejor es que una de las cosas que puede hacer uno con una novela es rellenar los huecos que dejan los libros de historia y los historiadores, que muchas veces es una de las funciones de la novela, claro. de la novela. Pero hay gente que empieza a decir que esto ya es un coñazo, ¿eh? Sí, bastante coñazo. Y no les falta razón. Por eso nos hemos ido a la transición, para buscar otro lugar, ¿no? Bueno, yo como tú has dicho muy bien de la memoria histórica, Histérica, ¿eso es lapsus o es intencionado? Tengo otra versión. Como le dice Bazoca al investigado, dice, memoria histórica, grande buscando tibias, grande buscando huesos.
pero si no, no hay cunetas, ni cementerios, ni pinos. España es un país de buitres, y no solo porque vienen de África, sino porque ha sido una sucesión de matanzas. Entonces lo dice irónicamente uno de los luchadores al otro. Dice, eso, buscando tibias grandes. Eso es la corrección política. Si a nosotros nos enterraron sin que nadie se enterara. Bueno, tengo aquí una frase de tu novela precisamente apuntada que dice: celebran lo que fue una masacre como una victoria o una derrota. Solo fue una matanza. Yo no necesito arqueólogos, ni forenses, ni ADN. Solo un pico y una pala. Exacto, eso lo dice el protagonista. No, perdón, que todavía estamos... Sí, pero bueno... No, quiero decir que... En la novela de Benjamín también hay pico y pala, ¿no? Lo del cadáver. Sí, que pero anda, dice... aquellos héroes fueron forajidos desconocidos, héroes desconocidos, represores desconocidos, guardias que dormían en pajares y que no tenían para comer, guardias que no tenían ni linternas. Quiero decir que idealizar los bandos cuando otros jugaban al ajedrez desde los bares y por el Pinar pasaba la historia. Lo que más o menos... Pero estás hablando del maquis. Sí, estás hablando de después de la guerra. Sí, del maquis. Que es de lo que habla tu quiero novela. decir que... es volver a la memoria, hay que volver, y si me ha llegado mi turno todavía no. No, en realidad no. Sí. Bueno, disculpa, luego hablamos. Termino con Benjamín, paso a ti, paso a Rafa, y luego nos enredamos todos en lo de la memoria histórica. Bueno, lo del cadáver, ya que has De todas maneras, claro, decimos memoria histórica y parece que nos tenemos que ir a la guerra civil. La memoria histórica es mirar también, mucho claro. más cerca. Sí. Yo en la novela realmente empieza con los abogados de Atocha y acaba con los GAL. Sí, pero no, son secuelas de la guerra civil. Acaba con los GAL. La guerra civil sobrevuela tu novela también. Yo creo, sí, pero yo lo que creo, a mí lo que me preocupa los GAL más... no, los GAL es ya ETA, digamos. Sí, ¿no? Sí, pero para mí los GAL son un poco el último coletazo de la mentalidad de la dictadura en plena democracia. Es decir, aquello que lleva a la gente a pensar que al enemigo no se le convence con razones, si estamos hablando de política, o no se le detiene con policía, si estamos hablando de terrorismo, sino que hay que eliminarlo y enterrarlo en cal viva. Y a mí me parece realmente que es el último coletazo de la mentalidad de la dictadura en plena democracia, y por eso acaba ahí porque la memoria histórica es mirar más cerca. También es que decimos memoria histórica, parece que siempre hay que irse al año 36, sí, claro. Y hay muchas cosas que aclarar en la transición y en la democracia también. Bueno, a mí me llama mucho la atención, ya sabéis que me paso la vida en Japón, acabo de volver de allí, de hecho, que, por ejemplo, en Japón hablar de memoria histórica es algo impensable. Pasaron una guerra como fue la guerra con los americanos, en fin, de consecuencias mucho peores por las bombas atómicas y demás que la guerra civil española, y sin embargo nadie habla de ese asunto y dejaron de hablar a las 24 ¿Cómo horas. entiendes tú? ¿Por amnesia? No es por amnesia, comodidad? es otra mentalidad. ¿Porque la impusieron los americanos? ¿Porque se avergüenzan del pasado? ¿Cómo lo interpretas? No, es otra filosofía, Cuando el general MacArthur llega a Japón, días después de haberse firmado, en fin, de haber reconocido la derrota a Japón, los americanos venían acojonaditos, pensaban que se les iba a echar encima a la gente, y el pueblo de Tokio se echó a la calle con los niños y con banderitas saludando a MacArthur, al que inmediatamente lo rebautizaron como Matsukasa Kenno, que significaba emperador MacArthur, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo es posible que existan respecto a hechos tan graves como fue la guerra del Pacífico o la guerra civil, actitudes tan diferentes en dos Por pueblos? marketing, aquí es por marketing. Aquí concretamente hubo un pacto entre la fuerza del Partido Comunista que pedía la reconciliación, y después se resucitó esto por puro marketing electoral, a mi modo de ver, porque los que antes de la transición el Partido Comunista hablaba de reconciliación nacional. Esto se ha desenterrado tarde, mal y nunca, a mi modo de ver, y con cierto, es verdad. Se hicieron injusticias, los muertos tienen derecho a ser enterrados, los que hayan sido fusilados a ser reconocidos, pero hacer énfasis y sobreactuación de esto a mí me parece marketing. También es verdad una de las cosas que critico yo, de las pocas que critico, porque por otra parte a mí el gobierno de Zapatero me ha parecido bien en muchos aspectos, creo que ha sido un error de Zapatero, a mi modo de ver. Si no, ¿Pero un error porque se ha pasado o porque no ha llegado? Por ambas cosas, porque no se pueden utilizar unos esqueletos contra otros. A la vez. No se puede tirar en un país que ha sido una sucesión de matanzas, sacar los muertos es un asunto muy delicado. A mi modo de ver. Porque la guerra americana fue sangrienta, pero ahora es una película. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, del Valle de los Caídos, claro, tú dices, a un tipo le dices, mira, a su abuelo a lo mejor lo cogieron, lo secuestraron, lo fusilaron, lo enterraron en una fosa común, lo desentierran de la fosa común, lo llevan profanando la tumba al Valle de los Caídos y lo entierran con Franco. Y cuando van a pedir que se lo devuelvan, dicen, ustedes están reabriendo heridas, ustedes son unos guerra civilistas. Y claro, yo entiendo que la gente tiene derecho
la que quiera. Mira, Ángel González, que ha salido un par de veces en la conversación, tú sabes que la familia de Ángel, en De ese Asturias, sentido, sí, perseguida, claro. era un resumen estupendo del drama de los republicanos, en su caso. Es decir, un hermano asesinado, un hermano exiliado y una hermana depurada, digamos, maestra. Ángel siempre decía, para mí la historia es como fue. Era la frase que repetía. Él decía, yo aunque supiera dónde está mi hermano y lo pudiera... japonés. Era japonés, Ángel. Y yo no lo hubiera hecho. Y eso es perfectamente Bueno, de todas respetable. maneras hay una Es que de todas diferencia. maneras, perdóname, Lo contrario mi también. novela no es, ni quisiera que fuera política ni de memoria histórica. Hay un poco de ironía sobre la memoria histórica. No quiero que interpretéis como que yo no quiero que los muertos tengan sepultura y que la gente que ha sido héroe y ha luchado por la democracia, por la libertad, no tenga su sitio en la historia. Digo que no me gusta la sobreactuación y el marketing sobre los muertos. Sí. Sencillamente digo eso. Y yo estoy dispuesto a darte la razón en eso, claro que sí. Y además yo creo que en eso estamos en un tema ya casi para tratarlo más como un asunto familiar, Claro. casi más que como un Casi asunto privado, político. casi privado. Asunto privado. Mire, yo quiero Claro, lo que pasa Hombre, es que tú dices llega un la asunto gente... privado. Hay una Casi, diferencia casi. radical entre la guerra del Pacífico y la guerra civil. Claro, lo de Japón no fue una guerra civil. Una guerra civil, en la medida en que se convierte en un asunto familiar, en un asunto privado, deja secuelas durante generaciones y generaciones. En Estados Unidos todavía no se han cerrado las heridas de la guerra de Aún ves secesión. películas modernas que hablan de los yanquis y de los sudistas, claro, y hay odios todavía. Bueno, y en Japón también, tú sabes que va el primer ministro a celebrar a unos héroes de la guerra contra China y, Ya, también, pero bueno, pero eso- y también se forma hay sus resquemores y hay sus historias. Yo lo que creo es que todo eso significa que todavía hay respuestas que dar. Y que algunas de las respuestas que se dan son muy ridículas. Tú no le puedes decir Pero a alguien, Benjamín, ¿tú estás que de va- acuerdo con la postura? Cuando vinieron aquellos hombres del exilio, muchos de ellos que empezaron pegando tiros, que es muy bonito lo que hacían lo de la Juventud Socialista Unificada, cerraban la oficina y decían, estamos en el frente. Estuvieron pegando tiros en Madrid. Estuvieron luchando en las guerras, estuvieron luchando por la democracia. Llegaron aquí y no tenían ni siquiera habitación. Les dieron 2.000 pesetas para que se buscaran la vida. Y esos hombres, los que en la novela son el partido de los fusilados, son los que lucharon, los que más dijeron la palabra reconciliación. ¿Por qué se resucita esto después? Si, como hemos dicho antes, la democracia fue un pacto entre ambas fuerzas. Efectivamente que no hubo ruptura, efectivamente que muchas cosas de la guerra quedaron sin dilucidar, pero también durante la guerra hubo la razón que daba el franquismo, pero también hubo toda la bibliografía universal que era a favor de la República, en cierta manera. O sea que... Hombre, yo creo, Raúl, que toda esa operación de la memoria histórica se plantea por motivos electoralistas. Pues sí, es lo por la que he dicho, necesidad de sí. definir un territorio propio frente al territorio... Pues tú sabes que No, tú fíjate la cantidad pero de eso cosas ofende que mucho quedan a la gente. ¿eh? Sí, claro, O sea, que tú lo habrás oído, ¿eh? Ofende... mira, lo de los homosexuales, lo de tal, no ofende tanto. Las libertades sexuales, lo de la memoria histórica, yo he visto gente verdaderamente enfurecida. Creo que también histéricamente, que no se ha sabido Y explicar mucha posiblemente. gente también con una auténtica necesidad personal de Es posible. recuperar a sus Sí, muertos sí, y demás. sí. Pero y tienes Fíjate razón. que hay muchas cosas. Tú mira, por ejemplo, lo que está pasando. ¿Te acuerdas? Mi novela anterior trataba del robo de niños a los republicanos por parte de la dictadura. Fíjate dónde ha desembocado eso. Ahora estamos hablando de niños robados ya no por razones ideológicas, sino por razones económicas. Pero te digo lo mismo que Del Gal. Es de alguna manera la extensión de una mentalidad. A la gente... Antes les robábamos los hijos porque eran rojos, ahora se los robamos porque son pobres. Y además usted de que se deja. Pero si lo vamos al niño lo vamos a cuidar mejor, que tenemos más dinero. El niño va a tener piscina, un buen colegio. Los rojos, en teoría, también eran pobres. Unos más que otros. Unos más que otros. Aunque Rafa Red Entonces, sostiene en su libro que en España siempre mandan las mismas familias. No, por supuesto. En eso tiene razón. Hombre, el dinero cambia de manos, que pero no de dueños, unos ¿no? que vinieron de Sevilla en el 82, las familias aristócratas, los patricios son los mismos desde la Restauración. Desde Tú la miras los Restauración. apellidos, ¿eh? Desde la primera restauración. Sí, Bueno, sí. luego la segunda restauración borbónica lo que hizo fue otra vez recuperar ese corcho que salieron a flote. Bueno, pero la democracia ha habido también un cambio de clase. Bueno, termino con Ay, Benjamín. perdóname, que te estamos quitando... Benjamín, no, que va, al contrario, hábilmente está consiguiendo que Estoy encantado. llevarse la parte. Última pregunta, última cuestión que te planteo, Benjamín. Tu novela, por una parte, ya lo hemos dicho, es un homenaje al periodismo. Por otra parte, trasuda cierto desencanto político hacia todo lo que sucedió en la transición y hacia los trapos sucios de la política en general. Y por otra parte, hay mucho criticismo hacia los jueces. Sí. Y hay una defensa de Garzón. Sí, Garzón se le menciona También la hay en tu libro, muy ¿no, hacia, Rafa? muy hacia el Garzón. final.
De Garzón exactamente Me no, pero sorprende no, mucho. ¿no? Tendría que estar No, muy a lo mejor borracho estoy- para hacer yo una defensa de Garzón. ¿eh? Yo, bueno, Y últimamente me estoy yo tengo quitando. que reconocer que me cae muchísimo mejor la causa de Garzón que Garzón. Eso está muy bien matizado. ¿eh? Tengo Aquella que, causa tengo que muy decirlo, bien, pero... Bueno, y lo dices. Sí, bueno, no sé si lo digo en la novela, Insinúas, pero bueno, sí. lo Al menos, digo o en un ahora. chat lo Como has yo, insinuado ya. siguiendo mi costumbre de que me hagas hablar de más en tu programa, lo digo ahora. A mí me preocupa mucho el mundo de la justicia en España. Yo creo que aquí... Bueno, a ti ya cualquiera, nos Benjamín. estamos acostumbrando a que la justicia esté por encima de la ley. Y eso no puede ser. Estamos viendo, aparte de las resoluciones inexplicables en todos los terrenos de los jueces, desde los asuntos más modestos, como la jueza de mi novela, que pueden ser los casos de divorcio, en los que aplican la justicia a granel, en vez de gota a gota, como ha de ser, ¿no? Hasta los casos de violaciones, en las que un tío le das 37 puñaladas a alguien y el juez no entiende ensañamiento, pasando por algo que ha pasado hace no mucho y a mí me ha sorprendido que aquí no se formara un lío tremendo, que es que los jueces tengan el valor de decir que quieren que les den una millonada de dinero público para pagarles las multas que les puedan poner por casos de prevaricación, errores graves, Ah, sí, yo no negligencias. sabía Dices, eso. pero es que, bueno, pues imagínate, no lo sabe Raúl del Pozo. Noticia. Mañana lo sacan la columna. ¿Será posible que los jueces sean capaces de decir eso y no se monte aquí un escándalo? A mí realmente me deja muy sorprendido. Y entonces, desde luego, el personaje más detestable de la novela es el de la jueza Bárbara Valdés, a la que yo, si me la encuentro, no la saludo, sin ninguna duda. Vamos, es más, me cambio de acera, no quiero verlo. Creo que el estado de la... Yo siempre pensaba que los grandes chalados de este mundo eran los arquitectos, pero ahora me estoy dando cuenta Bueno, que están más locos los jueces todavía, ¿no? Precisamente la doctrina Garzón consiste en anteponer la justicia a la ley. Sí, claro. Una buena causa justifica cualquier Sí, cosa. Poner sí. escuchas ilegales, prevaricar a sabiendas. Claro, eso es una cosa muy No vidriosa. aplicar la ley a sabiendas. Ese es el Porque, problema, que sí. por una buena causa no está todo justificado. Hombre, y que en su caso realmente es muy difícil, hay que echarle mucha imaginación para aceptar sin rebelarse que al mismo juez que mandas a investigar a Pinochet a Chile o a Argentina a Videla lo eches a patadas a la Audiencia Nacional cuando va a investigar el franquismo. Si es que es por lo del franquismo, por lo que le han echado, Bueno, que yo también ya está lo empiezo de a tener Botín, dudas también si el está lo de franquismo es una Botín, también tapadera, están ¿no? las escuchas ilegales, hay Por eso te digo que ya Ha lleva conculcado sospechado... los derechos Ha constitucionales. conculcado realmente. miles de... O sea, Ya lleva tiene sospechar bastantes que- causas, no solo es por Bueno, eso. perdona que te haya atribuido defensa de Garzón, No, me he no, hecho un lío con las 3 novelas. Garzón no lo la defiendo, hice, tampoco le ataco, pero pero desde luego, así prima facie, la cosa, dices, no es como, para dar un paso adelante diciendo defender a Garzón porque sea una buena causa. Una buena causa, si se hace de mala manera, es al contrario, es peligrosísimo, porque eso perjudica a la buena Sí. causa. Entonces, si Garzón ha prevaricado, ha hecho tontunas, como reclamar el certificado de defunción de Franco, bobadas de estas monstruosas. Si es un instructor, es decir, los casos desde Nécora para acá, los casos que ha instruido Garzón, caramba, parece que no se ha logrado hacer nada luego con esa instrucción. Sí, yo hablo, Si es un yo hablo en instructor, concreto del asunto de la investigación del franquismo, porque él estaba Pero hay una intentando ley, la investigar, ley por de amnistía ejemplo... del año 77, yo no soy experto en derecho, pero quiero decir eso, yo creo que, jolines, hasta el camarero del bar en el que yo me tomo los whiskies sabe que si hay una ley de amnistía, no se puede perseguir unos crímenes que están en una ley Bueno, de amnistía, que es pero- previo el decir vamos a derogar esta ley. Eso es relativo, Rafa. También ha habido leyes de punto final en Argentina Y se que han se han derogado. revocado. Y se han derogado. Claro, se pueden. Pero claro, es difícil que se revoquen y se deroguen si no dejas que un juez lo investigue. Ese es el problema, ¿no? O sea, no. O sea, por ejemplo, Garzón quería, en el tema de los... eso es poner la justicia Es que por encima tema de de la los ley. niños, nadie por puede ejemplo, estar Garzón por quería encima de la ley, menos un juez. Claro, claro. un juez claro. es que no puede estar por encima de la ley, eso Sí, es sí. un ridículo. Vamos, Pero pensar yo que- creo que han estado también por encima de la ley los jueces del Tribunal Supremo, Sí, que se han sí, sí. apresurado a echarlo a patadas de la Audiencia Nacional. Yo creo que eso también es estar por encima de la ley, que eso no se debe de tolerar. ¿Sabes qué pasa? Que además, en el caso de, por ejemplo, de los niños robados, es que, claro, se están muriendo. El problema es que la ley, si es tan lenta con personas que tienen 90, 95, 96 años, entonces no se puede aplicar porque se va a morir la gente. Si no encontraba, el Tribunal Supremo no encontraba una causa que justificase la acción rápida de la Pero justicia mira, con unas Benjamín, eso es personas que como tienen decir, 95 si la años, ley es no tan sé cuándo. complicada que para condenar a alguien hay que conseguir pruebas, vamos a... No, la ley es como es. Si es lenta, si es complicada, si en un juicio hay que demostrar las cosas con una verdad formal. O sea, te puede constar que alguien ha matado a alguien, pero si no puedes demostrarlo formalmente con los requisitos y las garantías que establece la ley, pues te fastidias.
Ese es el problema de ser un Estado de Derecho. Claro. Es decir, el problema El cuando Estado uno de quiere Derecho arreglar las funciona en cosas función de en dos la ley, patadas. ¿no? De Lo las bueno de cosas Garzón es que primero intentó meter en la cárcel a los del PSOE y luego a los de la derecha. Eso sí es cierto. Porque que fue a por todos los partidos y de ahí se quedó absolutamente aislado. Ahora lo quieren meter todos en la cárcel a él. No, concretamente el gobierno ahora no. Señor, Raúl del Pozo era muy amigo de Umbral y de un momento a otro va a decir que él ha venido aquí para hablar de su libro. Hablemos de tu libro, Hablamos Raúl. de esto, a mí me da igual. Si el libro ya está vendido. Bueno, Raúl del Pozo, otoñal por su edad, yo soy invernal y a la vez primaveral por el premio que ha recibido su novela El Reclamo. Dices que estás harto de la guerra civil, pero te ocupas de ella, sin maniqueísmos de ningún tipo. Sí, bueno, primero, más que en la guerra civil propiamente buenas dicha, te noches. centras en la guerrilla que la Recuerdo siguió. un día que nos vimos cuando Leningrado todavía no era San Petersburgo y todas las chicas que cogían los abrigos eran Greta Garbo. Tengo un maravilloso recuerdo de aquellas noches blancas. Aquellas sí que fueron noches blancas. Blanquísima, sí. Bueno, En todos los dices sentidos que- de la no, palabra, por cierto, pero bueno. Como he seguido con mucha atención la disertación de mi amigo Benjamín y como buen periodista y tú también y todos sabemos que la percha es lo fundamental para una información. Realmente aquí lo de la guerra civil y los maquis es la percha. Yo creo que los protagonistas es la vereda, es el río, es el paisaje. Y si se hacen algunas consideraciones de tipo político, no tiene ningún afán moralista, ni es decir que ya está bien de la sangre. Siempre recuerdo que leí cuando era niño la novela Sangre, de Curcio Malaparte. ¿Qué consiste la novela Sangre? Dice, vi a un hombre y lo disparé, era un enemigo. Iba echando un hilo de sangre. Pasé el río y al pasar el río en la arena había un poco de sangre. Le seguí por la umbría y seguía el reguero de sangre. Bajamos por el valle y aún veía gotas de sangre. Pasaron muchos años, y el otro día en el hospital de Roma vi a mi hermano muerto y tenía un hilillo de sangre en la boca. Quiero decir que toda la vida persiguiendo los huesos, toda la vida persiguiendo la sangre, es una cosa bastante triste. Eso es si tuviera que hacer alguna consideración política. Pero la novela es recuperar la niñez. La novela arranca con un historiador estadounidense, Esteban Estrabón, Sí. mulato, que llega con un sombrero de cowboy a intentar convencer a un exguerrillero que vive en el Paraná de que vuelva a España y que le van a financiar el viaje. Sí, y él exactamente. acepta y vuelve a España pasando por París y por Con la Varsovia, mujer, que es, por la es mujer un que es personaje polaca, ¿no? importante, porque a la mujer la ha conocido en Belgrado, cuando los guerrilleros españoles eran recibidos con bandas de músicas y eran recibidos como héroes. Pero eso fue en un principio. Luego, al final, todos los partidos, los tres partidos que figuran, el partido de los fusilados, el de los cangrejos y de los anarcos, todos quisieron De los tapar a los fusilados es el guerrilleros. Partido Comunista. Sí, el Partido Fusilado del Partido Comunista. Todos quisieron tapar. Hubo 15 días de euforia cuando eran recibidos como héroes, pero no tuvieron canciones como tuvieron los brigadistas o tuvieron los de la resistencia italiana. Los maquis españoles se les tapó, se les enterró debajo de 7 llaves y luego se recuperó al final. Es una historia que nadie quiere recordar. Lo de Estrabón no es casual. Estrabón es el nombre de un geógrafo griego del siglo I antes de Cristo que en sus libros se ocupaba más de las personas que de los datos. Ah, pues está muy bien, eso no lo decía yo, pero eso no lo he dicho yo, pero es bonito. Bueno, digo que todos, como si todos habéis estado en Latinoamérica y bueno, en Estados Unidos, y habréis visto que los negros, vamos a decir los negros porque se llaman negros y no pasa nada, ponen a sus hijos nombres maravillosos, Napoleón, Washington, aquí Estrabón, es eso. Sí, es de su padre o su abuelo, es de la Brigada Lincoln, y tiene esa visión romántica sobre España. Pero cuando entran los guerrilleros le dicen, no te crees ilusiones, que hubo algunos héroes, pero la mayoría entrábamos a las guerrillas sin saber... Ni héroes ni villanos, ni lo uno ni lo otro. Ni la Guardia Civil era tan mala como se decía, ni los guerrilleros eran Yo he intentado tan buenos nacer en y heroicos como se decía, ¿no? En esta novela he intentado que no haya buenos y malos. Hay sí héroes. Es decir, Grande es un héroe, Bazooka es un héroe. Hombres que creyeron, que lucharon por la libertad. Y luego los nuevos que entraban en la guerrilla eran chicos que iban a la escuela o eran cabreros y se encontraban o bien con la Guardia Civil o con la guerrilla y se incorporaban Claro, muchos a la entraban en el épica maquis sin porque saberlo. no tenían más remedio. No tenían más remedio para huir de la Guardia Civil o para huir de los maquis, era así.
Has hablado antes del paisaje. El paisaje es muy importante. Para mí todo. El paisaje de las serranías de Cuenca, de Guadalajara, de Teruel, en definitiva, el paisaje en el que tú naciste. Claro. Ese recuerdo que yo tengo de cuando iba a la escuela, yo nací en La Torre, que es una aldea, iba a Mariana, que está como a 3/4 de hora. Algunos días a 14 bajo cero. No vamos a contar aquí las penas porque todos hemos pasado penas. Bueno. Pero íbamos con tapabocas y entonces, bajo la escarcha, veíamos a unos hombres con cuero, con chaquetas de cuero, con pistolas escondidas, que nos daban latas de sardinas. Después subíamos por la vereda y veríamos aquellos rebaños maravillosos que iban y volvían a Extremadura o a Andalucía, con aquellos perros de pinchos y aquellos hombres a caballo. Y luego cuando ves las películas de John Ford, dices, pues si hemos vivido un western, aquello era como una película, con la vereda, que ahora es un campo de golf, la vereda salía polvo rojizo, y bajabas por el melonar y decían que había 2 espantapájaros que le subían las hormigas por las botas y eran guardias civiles. Y llegabas al pueblo y lo decías. Esa estampa, ese momento, que era duro, como... Yo recuerdo que cuando íbamos a la escuela sacábamos una tortilla y yo le decía a mi hermano, vamos a comernos al otro lado, porque veías a los otros chicos y en la niñez no se tiene compasión, porque es una cosa, yo creo que viene posterior, viene más tarde, pero veías el hambre. Raúl, tu novela es la novela de un regreso. De un regreso, sí. Es el Liberty Balance, es un western. Sí, la portada es un western. Pero Julián regresa y experimenta el shock de que todo ha cambiado. No reconoce nada, ni siquiera ese paisaje, que has evocado de modo fantástico, porque el paisaje ha sido domesticado en España por el constructivismo, el asfalto, el hormigón. Dice la mujer, dice, estos son alimoches. Dice, estos no son alimoches. ¿Cómo que no? Sí, son alimoches. Dice, pero si les dan de comer en el tornajo. Antes los alimoches y los buitres estaban buscando muertos, porque España se llama el país de los conejos y también el país de los buitres, porque hubo siempre muchos muertos y también caballería. Y yo he vuelto y digo, pero ¿dónde están los cabreros? ¿Dónde están los resineros? ¿Dónde están los maquis? ¿Dónde están los que bajaban leña? ¿Dónde están los segadores de espliego? Se ha despoblado la sierra. Ahora solo huele a pólvora. Entonces olía a pólvora, la pólvora de la historia. Ahora huele a pólvora de los cazadores, ¿comprendes? Y no hay gente. Está despoblado. En cierto sentido, tu novela recuerda a Pedro Páramo. Sí, aquello es como Comala, ¿no? Es un paisaje habitado por fantasmas. Es un elogio inmerecido. Este hombre vuelve buscando a personas y ya no los va a encontrar, son fantasmas. Es un elogio inmerecido. Alguien dijo, Antonio Soler, que es un escritor maravilloso, que ha sido del jurado, dijo una cosa, seguramente por obligación o por ser amable, dijo que le recordaba en algunos momentos a Volver a la Región. A mí, desde luego, Benet me parece un coñazo, pero que me comparen con Volver a la Región no me pareció, no me pareció mal. Pero de verdad no tiene nada que ver. Tú has dicho muy bien. Es volver a un paisaje que ya no existe. Volver donde ya no hay épica. Los hombres han muerto, los hombres los han enterrado, los hombres han ido a Madrid, a Barcelona, al exilio, a Alemania, y ya es otro paisaje. Lo único que digo, ha crecido mi tripa. Los robles han crecido menos que mi tripa. Es la historia de una búsqueda también, y es una historia, es decir, no se sabe muy bien si el protagonista es un traidor o un héroe. Tiene esa ambivalencia que tienen también los personajes de Graham Greene o los personajes de John le Carré. Bueno, dice Bazooka que un traidor vale más que 100 valientes o 10 valientes, que eso no sé si es una frase también de John le Carré. Es decir, los traidores tienen un gran papel en las batallas. Él solo tiene una obsesión, el que vuelve. A este tío lo mataron los del equipo de rescate. ¿Qué es el equipo de rescate? Los que mandó Carrillo, vamos a decir un nombre propio, a rescatar las últimas guerrillas. Y hubo uno que no llegó, que existía. La evacuación de los guerrilleros del 11º sector. Exactamente. Que se llevó a cabo sin sufrir una sola baja. Una obra de arte. Misteriosamente. Bueno, porque había infiltrados. Había topos. Y entonces decía uno de los protagonistas, ¿por qué detienen a todas las partidas menos a nosotros? Y eso es lo que intenta descubrir la novela. Que el héroe al final, bueno, no hay que decirlo porque jodemos la novela, ¿no? Bazooka y gafitas, la eterna pugna dentro del movimiento comunista entre la ortodoxia y la heterodoxia. Exactamente, sí. Grande, el ortodoxo es grande. Que ha muerto hace 2 o 3 años. Sí. Hasta el punto de que en la novela
En la primera parte digo que, ha muerto, que no ha muerto y en la segunda ha muerto. Y algún corrector me ha dicho que la ha visto y dice, es que hay una contradicción. Grande, una vez dices que ha muerto y otras que no. Y es porque murió mientras escribía la novela. ¿Comprendes? Grande es el ortodoxo, existió. Cafitas también existió, con otro nombre. Bazooka también existió. Y lo que no sé hablar de Gros, que era el hombre de Carrillo, que fue el jefe de la expedición. Yo alcancé a conocer en Carabanchel bastantes Gros. maquis, algunos de maquis, Cuenca. Sí, claro, eran de Cuenca muchos de ellos. Un primo mío que le decían el hijo del capador. Carrasquera, aquel ciego, Sí. que entró con la invasión aquella del año 40 y tantos, ¿no? Ciego, y llegó, atravesó la frontera por los Pirineos ciego y llegó hasta Aragón. Él era aragonés, creo. Verdaderos héroes, verdaderos héroes. Lo único que necesitaban, los que venían necesitaban una brújula. Los nativos, los indígenas necesitaban solo mirar a las estrellas. Pero una de las cosas que yo quiero más decir que fueron héroes que murieron sin canciones. Tantas cosas que se han escrito de los rojos, de los otros, de los revolucionarios, de los anarquistas, y lo de los maquis ha sido una historia tapada, a mi modo de ver. Rafael Rech, que parece que se te ha comido la lengua un gato de cercedilla. No, estoy escuchando con muchísimo interés lo que han dicho Benjamín y Raúl. Y me Recuento gusta discutir con de ellos, además. 70 años de historia contemporánea, la del mismo país al que nos estamos refiriendo. Los padres de la guerra del 36 y los hijos de la transición. En el caso de Raúl, el protagonista es un perdedor. En el caso de tu novela, son los ganadores de aquella guerra y los descendientes de los ganadores quienes cobran presencia. No solo, ¿no? Son quienes narran la historia, porque la historia yo creo que siempre la escriben los ganadores. Pero yo creo que... Sí, pero luego llegan los novelistas y escriben la visión de los perdedores, ¿no? Claro, mi novela también es eso. Mi novela es sobre cómo cuando llega el pueblo a algún sitio es como un elefante en una cacharrería y se va todo al garete. Y yo creo que la novela empieza contada por los ganadores, pero en cuanto aparece un personaje que es una chica de servicio, en cuanto aparecen personajes populares, la novela se cambia completamente de dirección y hasta de tono, porque es la presencia que el pueblo no tiene en la vida política ni en la vida real, pero que yo, puesto que hago lo que me da la gana, y en mi novela, pues en mi novela sí se la he dado. Bueno, hasta tal punto haces lo que te da la gana que te inventas un Madrid, en fin, a tu gusto. Un Madrid que tiene mar, se ve ya en la portada, se ven maravilloso, las calles sí, de lo he Gran visto Vía, antes, de Alcalá, cubiertas de agua, y un Madrid lleno de bares, de putas y de marineros, que es como a ti te gustaría. Como a mí que me fuese. gusta, con jirones de niebla, ruido de sirenas, barcos, marineros altos y rubios como la cerveza, putas con tatuajes. Es que es gratis, con el mismo paquete de folios. Está muy bonita la idea. En tu idea. casa te inventa lo que quieras y yo... Bueno, el planteamiento es parecido en cierto modo al de Benjamín. Es Hay parecido a un los crimen, dos, porque hay también un hay crimen, un sí, también maquis, hay una hay guerrillera, un crimen y alrededor de ese crimen se sucede una serie de investigaciones y se va desenredando la trama, ¿no? El crimen es curioso, porque es un crimen que se perpetra arma del crimen es mediante muy el arma del curiosa. crimen, mediante una hostia envenenada. Sí. Ante lo cual yo al leerlo no pude reprimir una exclamación que era hostia. Ya, pero es que claro, esas hostias son... Bueno, la fortuna que hace una de las familias, esta con no con el franquismo, la que hace ya con Juan Pablo II, es una licencia exclusiva para poner máquinas expendedoras de hostias consagradas envasadas al vacío, ¿no? Entonces, en los bares ya hay condones, cigarrillos y hostias consagradas. Y la gente se autocomulga en cualquier momento. Hay envases tándem para parejas muy enamoradas y todo eso. Bueno, la realidad siempre supera la ficción. No sé si sabes que hace unos años, yo lo leí en la prensa, un párroco de no sé qué lugar de Alemania colocó a la puerta de la iglesia una máquina expendedora de hostias. Para la comunión. Yo no lo sabía, a mí eso se me ocurrió en la ducha. No tenía ni idea. Tengamos cuidado con estas cosas porque yo recuerdo que de los miles de artículos que he escrito en mi vida, los que más se enfurecen son aquellos en los que se cometen, digamos, blasfemia contra Aquí no estamos diciendo Bueno, nada, para blasfemar hay que creer, yo lo tengo muy difícil. Sí, digo que eso hiere muchas sensibilidades. Sí, sí, y bueno, yo creo que está bien. Hay ciertas sensibilidades que no pueden... el derecho a darse por ofendido es un derecho que yo no reconozco, y menos a cierta gente, que la gente se dé por ofendida. Hoy en día la gente se da por ofendida por cualquier chorrada. Y creo que ese es uno de nuestros problemas. El derecho a llamarse agravio
Eso no está en la Constitución. Y parece que hoy sea artículo 1, Constitución española. Todo español puede llamarse agravio, todo español o española puede llamarse agravio por cualquier motivo. Realmente, quiero decir, ¿por qué no vas a...? Sí, por ejemplo, yo dice, lo que dice un escritor colombiano, dice, de tanto leer la Biblia se volvió puta. Bueno, pues no sabes la que se ha organizado, la carta que ha recibido. Porque es que de verdad que a veces la Biblia es una invitación a la prostitución. Claro, y no pasa nada. Rafa, 3 historias superpuestas. La del país, la de una familia y la de ese delirio nacional al que llaman fútbol. Sí, yo he cogido como hilo conductor... Tú del fútbol sabes lo mismo que sé yo, es decir, No nada, sé nada. pero te has No he visto documentado. un partido en mi vida. De hecho, estaba el otro día en un hotel y me dice alguien, ¿qué? ¿Cómo te sientes al verle aquí al lado? Y digo, ¿a quién? Y un tío me dice, si es Luis Aragonés. Y digo, ni puta idea yo. Y yo hablo mucho Sí, de a mí Luis una vez me Aragonés. presentaron a Iker Casillas y lo confundí con Iker Jiménez. Claro, pues no sé, ¿qué Se vas quedó a un poco saber? perplejo cuando lo saludé. Pero bueno, yo, pero- como en la parte sexual, ahí es todo tirando de hemeroteca. No hay nada que forme parte de mi vida. Y el fútbol, y sobre todo la Eurocopa he cogido yo, me venía al pelo, porque la gran orgía patriótico ridícula de 2008, cuando ganamos la Eurocopa, a mí me dio mucha tristeza, porque creo que solo era comparable a la Eurocopa del 64. Con Bueno, el caudillo y los 25 años de paz. Yo al día Digo, siguiente de este es esa el hilo Eurocopa conductor. publiqué mi columna del Lobo Feroz que se llamaba Muera España. Es que no era para mí. Verdaderamente fue, vamos, a ver, cosas de ¿tú loco. te acuerdas de esa escena delirante, ya que hablábamos de Iker Casillas, que aparecía en calzoncillos en los vestuarios derramando champán malo sobre la osamenta de sus compañeros? Eso era la imagen de España. Pero bueno, el problema es que al leer tu novela uno se da cuenta, Rafa, de que se podría escribir la historia de España en función de los goles. El famoso gol del pásame el pelotón que los arroyo, de la furia de Amberes. a mí Sabino que los arroyo. A mí Sabino que los arroyo. El gol de Marcelino, frente a Rusia. frente a El gol Rusia. este de Javi, que yo no sabía quién era, Xavi, frente a ¿no? Suecia. Xavi. El de Iniesta en la final de El los de Iniesta, mundiales. sí. ¿no? Y la cantada de Arconada, en el año 84, que fue un gol que no paró y que fue muy Ah, importante. bueno, y el de Zarra en Maracaná. Ah, no, es el más importante. Claro, son se te los ha olvidado. acontecimientos más importantes de la historia de A mí España no me cabe duda. contemporánea, ¿no? Y Los me que más gusta- repercusión han Yo, tenido. Porque sin yo- embargo, soy muy futbolero, a mí me gusta. Ya, lo sé, Yo lo sé. disfruté mucho con la Eurocopa y sobre todo con el Mundial. Y conocerás la famosa... Más disfruté yo en la cocina con las chicas. Conocerás la famosa anécdota de Semprún, ¿no? Cuando está de riguroso incógnito por Madrid, entra en un bar, está todo el mundo hablando el lunes por la mañana, él se hace pasar por un ciudadano normal y corriente, hasta el momento en que se vuelve alguien y le dice, oiga, ¿y el Di Stéfano ese de quien hablan, quién es? Y el silencio que se hizo en el bar y la cara de perplejidad de la gente le hizo pensar que se estaba poniendo en serio riesgo de ser descubierto y que tenía que aprender algo de fútbol de inmediato. Bueno, yo en el Mundial solo disfruté con el partido contra Suiza. Contra Suiza. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Ah, que perdió Rafa, España, sí, perdió. que perdió España. Yo no he visto ninguno. Bueno, en tu novela no falta el toque Reich. Por lo pronto está la historia de la literatura occidental. Sí, Al trasluz. está hecha albóndigas. Yo Referencias cojo- solapadas que ningún lector agarrará, pero bueno, ¿no? Algunas doy claves, hablo de Coleridge, lo cito para que vean que el barco me lo he sacado de la canción del viejo marinero. Y Sentido del humor, Yo coña, sarcasmo, mordacidad, la querella de la memoria histórica reflejada en los espejos del callejón del gato. Así definiría yo tu novela. podría ser. Yo creo que la refracción es buena, ¿no? O sea, como las cucharas, ¿no? Que se meten en agua. Yo creo que hay que cambiar de medio. Medios de distinta densidad. Cuando ves una cosa fuera de sitio, en otro medio con otra densidad, se refracta y entonces la ves diferente. Y yo creo en el desorden. A mí me Es pasa... muy valle-inclanesca tu novela, ¿no? Muy luces de Sí, Bohemia, ¿no? Muy, sí, muy de más que luces de esperpento, muy Bohemia sería... Rodo ibérico. El rodo ibérico sería probablemente... Bueno, en Luces de Bohemia ya se un poquillo, apunta lo que luego va a ser el rodo ibérico. El rodo ¿no? ibérico, porque es una gran novela histórica, el rodo ibérico, vamos, las dos novelas, y sí, sería un poquito. Y yo, bueno, mi novela también, claro, pues es una novela, efectivamente, son todos los solomillos que yo me he leído, desde Coleridge a Flaubert, pues los he picado, y con eso he hecho unas albóndigas que creo que me han quedado estupendas y con una salsa especial. Es una novela que sí toma partido, ¿eh? Yo sí soy maniqueísta No, y sí Tú soy... te proclamas marxista revolucionario.
A veces, sí, depende de las copas que haya tomado. Pero otras veces marxista, te van a colocar en el otras museo, veces Rafa, te van a estalinista. colocar en el Museo de Ciencias Naturales junto al Diplodocus ese que está ahí con lo de marxista Vale, revolucionario, vale. ¿no? No tenemos más volverá, remedio. eso volverá. Eso volverá y no hay más remedio. Y si por eso fuera... Bueno, vivir es ver volver, Raúl, o sea que... Si por eso fuera, el concepto persona decente también estaría en un museo, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo estar en un museo si la mayor parte de las cosas que buenas Pero están tú, por en un ejemplo, museo? crees que la guerra civil fue fundamentalmente un enfrentamiento, lucha de clases. Y tú Bueno, sigues solo yo. creyendo en la lucha de clases. Hombre, en claro. un momento en el que no? el proletariado se ha burguesado y la burguesía se ha proletarizado. Hay más bien una mesocracia. Yo no veo mucha lucha de clases, la verdad. Bueno, no, pero hombre... En los no. que vienen de las pateras puede haber. Claro, por eso te digo, todos los Al inmigrantes contrario, lo que ve que... uno es Esa un es otra historia, conformismo bastante... La gente, en vez de querer salir del pozo, se conforma con tener limpio y ordenado el fondo. Bueno, sí, pero porque ha eso es de lo ocurrido que trato en mi novela. Discúlpame, ya no. No, Lo que ha ocurrido lo que dijo Marx. Llegará un momento que legislen los mercados y es lo que ya está pasando. Lo que está haciendo, claro. En cierta manera, Marx dice cosas que valen para ahora. No, mi novela trata de la furia roja, realmente, pero no de la selección solamente. Trata de la furia roja y de lucha de clases. Yo sí que creo, pero lo creo yo, lo creía Trotsky, lo creen muchos historiadores, que la Guerra Civil Española es la fase armada de la lucha de clases en España. Y en ese sentido no se ha acabado. La guerra sí, la lucha de clases no se ha acabado ni de broma. Bueno, pero en la guerra civil, oye, en la falange había mucho proletario. Sí, claro. Y al mismo tiempo en el bando Claro, republicano y en las había SS, aristócratas, había y en señoritos. las SS, había... las SS eran todas de la más baja extracción social. O sea, que no sé hasta qué punto esa más bien, línea divisoria las SS eran lumpen, entre... ¿no? Pero vamos, evidentemente yo creo que lo que se discute en la guerra, yo como no creo que la verdad sea como el coloso de Rodas, ¿no? Que reparta el peso por igual en un lado y en otro, yo creo que en la guerra unos tenían razón y otros no. Sí, hay malos y buenos. O sea, Unos luchaban por la democracia y otros no. Bueno, por la democracia o por la revolución, depende de No, qué no fue una periodo. guerra entre maestros y curas que ganaron los curas. Pero, Rafa, volvamos a lo del fútbol. Yo creo que en estos momentos la España contemporánea se explica más que por la lucha de clases, por la lucha de hinchas. Los del Madrid, los del Atleti, los del Barça, o como antes era Paquiro Frascuelo, Joselito Belmonte, o Liti Aparicio, o Dominguino Ordóñez. Yo creo que España se explica por la lucha de clases. Yo entiendo que, o sea, a mi modo de ver, España pasó del siglo XIX al XX hacia 1950-60. Y se creó una clase media. No fue la primera modernización, porque la República fue un proyecto modernizador, pero digamos de señoritos y de élites. No tuvo, en mi opinión, valor para convertirse en un... Se echaron atrás. En los años 60 es cuando se crea la clase media y la ideología de clase media que impregna toda la sociedad. Todo el mundo se considera de clase media. Y en los años 60 se empieza a decir, bueno, lo que aquí hace falta es que la gente viva bien. 600, minifalda, pisos a plazos y ya está. Y se acabó la lucha de clase. Bueno, a mí me parece que es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Zara, low cost... Bueno, pues entonces me da la razón, se ha acabado la lucha de clases. No, pero es que la lucha de clases, Es lo que está evidentemente, sucediendo ¿tú ahora? crees que en el franquismo se acabó? Solo porque esa ideología de clase media fuera la ideología oficial. Que no había lucha de clases, sí que la había, igual que la hay ahora. Pero, por ejemplo, antes... La realidad es muy violenta y muchas de las personas que se consideraban propietarios triunfadores de pequeños Taj Mahales de 80 metros cuadrados ahora son gente arruinada por sus hipotecas y en ese sentido la realidad puede llegar a darle la vuelta a las cosas de manera inmediata. Sí, Sí, pues es muy posible que toda esa caperuza de estabilidad desaparezca en un momento dado y vuelva otra vez a emerger lo Pero que... tú, por ejemplo, ¿tú crees que la transición sirvió para que quienes habían ganado la guerra ganaran también la paz? Sí. A mí eso me parece muy discutible. Bueno, a mí no. ¿Por qué crees eso? Hombre, porque... no, quienes habían ganado la guerra no. Para que los No, hijos... en fin, los toda- no, yo no digo eso. Mis personajes dicen que para que los hijos de quienes habían ganado la guerra pudieran ganar la paz. Y creo que esto no es muy discutible. O sea, ¿de quién era hijo Cebrián? Son las mismas familias. ejemplo. Los Bustelo, Calvo Sotelo, Claro, Madariaga... son todo lo mismo, la receta familia. Esto es un hecho. Lo puedes eso de interpretar que- como quieras, Eso pero de que desde son luego... siempre las mismas familias, oye, no es verdad.
los Polanco, los Botín, los González, los constructores, los Mario Conde, por muy arruinado que está, Mira cómo está que no Mario lo Conde. está, Mario Conde no los era de Zara, los Koprovitz o al final lo han Kopovitz, que nunca sé cómo trincado. se dice, A Mario son Conde- nombres nuevos. a Yo Mario creo, Conde- yo creo, son los de Fernando, que siempre. el Lo que le dinero pasó cambia fue de eso. manos, pero no suele cambiar de dueño. Es verdad que hay algunos nuevos dueños que se cuelan en la alineación, El pero problema de cambia Mario más de Conde es que manos que de dueños. creo. era un nuevo rico. Ese es el problema de Mario Conde. Y Conde, todos eran muy ricos, pero todos se han arruinado. Conde, No, todos Polanco, todos se han arruinado. Botín no se ha arruinado, los Koprovitz tampoco, no, todos no. Bueno, tu novela, pongámonos serios, Rafa, tu Yo novela estoy muy persigue serio, el ¿eh? propósito Eso- de Eso que... no quiere decir que no nos riamos, hombre. Nos Persigue podemos el reír con mucha propósito de que seriedad. el lector al terminarla se rasque la cabeza, esto lo has dicho tú, y se pregunte dónde, cuándo, cómo, por qué nos hemos equivocado. No recuerdo haber dicho eso, pero lo suscribo. Yo creo que mi novela persigue el propósito de que... Lo has sí, dicho en un chat, en una entrevista, en algún que en sitio, algún sí, lo he momento leído. digamos, ¿pero qué hacemos? ¿A dónde vamos viviendo como vivimos? ¿Por qué tenemos que morirnos cabreados? Porque eso sí lo he dicho y lo creo, o sea, yo cada vez que leo el periódico por la mañana me cabreo. Y ya voy para viejo. Y no me quiero morir cabreado. Pues has leído muchos periódicos para escribir esta novela. He leído Has rastreado muchísimos las periódicos y así hemerotecas, estoy de además de los cabreado y bares. de viejo. Y quiero que haya una esperanza de morirse alegre. O por lo menos resignado, sin un cabreo de esos de narices que es el que te trae cada mañana que lees el periódico. Y creo que esa esperanza está en recuperar lo que los partidos turnantes, los dos partidos de derechas, el PSOE y el PP, nos han arrebatado, que es la participación. Pero se han echado a Zapatero, que era el último republicano de izquierdas que había en España, y demócrata. Bueno, era republicano de izquierda, sí. Yo es que los republicanos de izquierda creo que eran básicamente señoritos que dormían con bigotera y hacían excursiones didácticas al Guadarrama y pensaban que con leche condensada se arreglaba todo. Y, Ya estamos cayendo en generalizaciones. hombre, claro. Pero si la gente se enfada cuando lee el periódico por la mañana, como cada vez leen menos el periódico, cada vez habrá menos gente enfadada. Por eso hay que hacer eso homenajes están a la resignados. prensa, porque ya ha cundido la idea, que es un poco, yo creo, muy paralela a lo que está diciendo Rafa, de que la democracia es el derecho a votar y la democracia es el derecho a saber primero. Y luego a votar. participar. Parece que Y a y a participar. Cuando Parece el PSOE que la decía, democracia solamente es hay el que derecho desmovilizar a la votar cada 4 gente, no años. se puede estar todo el día en la calle. Esa fue la consigna del PSOE, la consigna que apoyó también el otro partido de derechas. Todo el mundo... Lo que han intentado es eso, es decir, convertir la democracia... En lo que es ahora mismo es como Una- la restauración, la corrupción coronada, ¿no? Exactamente, una oligarquía administrada con formas democráticas. Administrada por seres invisibles llamados los mercados, de los que nadie sabe gran cosa, pero que sin embargo Es una están liturgia condicionando la vida sin presencia real de la gente. Por eso Tú yo- dices que eres rojo porque no quieres morir enfadado. Sí. Pero yo conozco rojos que están enfadadísimos todo el santo día. Pues yo, como ves, no estoy enfadado casi nunca. Porque Benjamín conservo no, Benjamín siempre está de buen esperanza. humor. Sí, además, los rojos siempre están, como lo llamas tú, siempre están más enfadados entre ellos, ¿no? La derecha es más uniforme, siempre van un No, los, poco más en los bloque, rojos lo ha ¿no? dicho Rafa, yo Pero, lo cito. pero no es los verdad llamo. que siempre hay más peleas interrojos que las otras. Bueno, en tu novela, Rafa, también hay sexo a raudales. Eso para ta- que el lector eso también segregue es todo de feromonas, hemeroteca, vamos, de endorfinas biblioteca. y cosas de estas, ¿no? Yo de eso no tengo ni idea, tampoco como de fútbol. Son cosas que he oído, me cuenta la gente, tú me has contado algunas anécdotas, tal, y entonces lo he metido ahí. ¿Te ha sorprendido descubrir las semejanzas, ya poniéndonos vitriólicos, que corren entre la restauración borbónica de 1874 con Alfonso XII y la de un siglo después con Juan Carlos I? Yo creo que es que saltan a la vista, ¿no? Es lo que dice Raúl, es lo Bueno, mismo. no empezó así, pero está terminando un Está poco. terminando igual, un sistema de partidos turnantes y tunantes y una Y oligarquía. una corrupción generalizada, que es el sistema, verdaderamente es así. Caciques, otra vez, la correa de transmisión del caciquismo, no hay más que ver Andalucía, por ejemplo, o Valencia, ahora mismo. Pero sin anarquistas. Lo mismo, lo único que faltan son sí, dinamiteros, gente que ponga bombas, y lo único que se echa de menos, ¿no? Que por lo menos haga algo, porque realmente... y luego cesantes, ¿no? Porque es que vuelve a haber cesantes. Aunque ya hay un funcionariado estable. Esa es una palabra del que tú no sumamente formas parte. incorrecta, cesante. ¿Cómo que no hay cesantes? Si no, claro que hay, pero digo que la vamos, palabra, todos los que la palabra ministerios- que era antes muy usual ahora ya se ha Ahora olvidado. están 400 asesores, por ahí. Y desempleados Ahora es como y cosas estilo así. Galdós. Cuando lleguen los míos, Sí, sí. cuando Ahora que lleguen estamos los míos- ganando la derecha, estos Una están cosa- aterrorizados. Pero también por lo que ellos hicieron, ¿eh? Porque ellos hicieron una limpia. Sí, desde luego. Claro, están aterrorizados porque saben muy bien lo que ellos Un hicieron. cambio Y de dijeron, gobierno pues, para nosotros es... ¿Qué más da un partido socialdemócrata o un conservador? Bueno, hay algunos matices importantes, pero los profesionales que viven de la política están ahora mismo vital. aterrorizados, claro. Es vital. Y
Y bueno, entonces yo por eso he elegido también mi novela, yo creo que es un theo-thriller, es un thriller teológico. Y Pues es trinitaria, es una novela trinitaria. es una novela trinitaria, efectivamente. Y porque creo que también eso es otra metaforización de la política, ¿no? Que se ha convertido en una liturgia, una ceremonia vacía, en la que no hay presencia real, no hay carne y sangre del pueblo. Votamos cada 4 años y ya está. Pero esa es una mera ceremonia litúrgica. No tiene, ahí no hay presencia real, no hay la carne y la sangre de un dios y no está el pueblo. Pero Que sería el que- tú tendrás que comprender que así son las democracias occidentales, la mayoría, o Es que no. yo no soy muy partidario de las democracias occidentales. Ya lo sé, O sea, pero no hay otra cosa. Pero Nos hay queda democracias China. no occidentales. Por eso Todas las digo, democracias son o si no, occidentales, China, pues nos queda China. Bueno, A mí lo de chino, eso de esa de la cabeza comunista y las manos de esclavo no me gusta nada. No, a mí Lo que tampoco. pasa es que ahora todo sigue siendo la vieja amenaza, la bolsa o la vida, solo que la bolsa con B mayúscula. Ahora es la bolsa con B mayúscula la que lo gobierna todo realmente. Y eso es porque realmente yo siempre he defendido mucho la política, a mí me gusta la política, Mira, pero bien. me parece que la política consiste en que las cosas funcionen bien, se corrijan si funcionan mal y no solamente en dejarse llevar de un lado para otro. Estamos hablando todo el rato de corrientes de opinión y una corriente que es una cosa que te lleva, tú no nadas en las corrientes de opinión, te llevan de lado a lado. Yo tengo muy pocas veces la puedes nadar de sensación... acuerdo contigo, contracorriente, Benja. como Yo tengo muy Benjamín. pocas veces la sensación, cuando oigo a un político casi de cualquier partido hablando en la tele, tengo muy poca Pero si sensación solo hay de que esté partidos de diciendo lo que derechas, piensa. ¿cómo casi de cualquier partido? Sinceramente, yo lo veo y digo, no Yo me creo da que la no. sensación de que esté diciendo lo que piensa. Creo que dice Por supuesto lo que que cree no. que toca Pero decir. si son en este empleados momento, y ¿no? son 2 partidos de derechas, no es casi de cualquier partido, no tienen ningún... Son empleados de una compañía Claro, de ya está. marketing que cada 4 años Y a hace mí una la política campaña. me interesa, pero no creo que la política sea buen funcionamiento. Yo creo que la política es ideología. Y yo creo, a mí Bueno, lo único que me aplicada convence es a- el chiste del roto, mendigos que dicen, tío, ¿te has enterado que ya no hay izquierda ni derecha? Y dice, ya, pero arriba y abajo sigue habiendo, ¿no? Sí. Y yo creo que sigue habiendo arriba y abajo. Sí, sí. Y eso es lo único que debe cambiar la política. Lo que pasa es que ahora arriba está más arriba de lo que tú ves. Y entonces ahora te hablan de los mercados. Los mercados no reciben No, bien arriba y abajo me refiero a pobres los y ricos. mercados castigan a los gobiernos. O sea, hay Bueno, pobres y ¿qué es un ricos. gobierno? Hay Entonces, la hoy día, señora ¿no? que cuida al abuelito y que es una dominicana y hay el banquero. O sea, hay pobres Vamos y a ver, ricos. pero por poner un ejemplo más concreto, ¿tú no has tenido la sensación, viendo, por ejemplo, a Zapatero llegar a las Cortes a dictar una serie de ajustes económicos que parecen muy contrarios a sus supuestos idearios? ¿No has tenido la sensación de que Pero ese aquí hombre no supuestos estaba haciendo lo que quería, sino algo Sí, a lo que sobre le todo obligaban? desde mayo. Es ¿Quién que- no ha tenido esa sensación? Claro, Yo es no que, la he es que tenido. Este hombre no está haciendo lo que quiere Zapatero hacer. debió Yo no irse la he en mayo. tenido. Si hubiera ido en mayo hubiera quedado como un caballero. Tuvo que quemar lo que adoraba y adorar lo que quemaba. Y Yo no he tenido este esa año se ha sensación, jodido, ¿eh? Yo no he tenido esa sensación en absoluto. O sea, Yo sí, yo he visto esa Zapatero, esa- como esa todos los hoguera de la del que Partido hablaron. Socialista, ha hecho siempre el mismo tipo de política. No, No, no es cierto. Después de mayo, contraria No cre- a la socialdemocracia. No creo vamos. que eso sea exactamente así. No creo que eso sea así, Rafa. Bueno, vale, pero yo tengo esa sensación. Tú dices, ¿quién no ha tenido? Yo no la tengo, esa sensación. Yo creo que Zapatero dijo, cuando llegó nada más llegar a la presidencia, dijo, dedico más de la mitad de mi tiempo a defender a las empresas españolas. Dice, coño, Hombre, pero no al podías precio dedicar la mitad de tu tiempo a defender al pueblo recortar, español. no al precio de recortar pensiones y No. bajar sueldos y No, abaratar a defender a las despidos. empresas No creo españolas que y su pensara eso, competitividad sinceramente. internacional. Yo estoy de se acuerdo ahí con refiere. Benjamín. Yo creo que No creo hay que un pensara Zapatero eso. antes de mayo del año pasado y otro Zapatero. Hasta el año pasado tuvo que hacer lo contrario de lo que había dicho. Recorte de pensiones, congelar sueldos Lo y contrario no de lo que meter había la dicho mano también siendo lo un hizo González. Lo contrario de socialdemócrata. lo que había dicho es una cosa clásica del PSOE, ¿no? Sí, claro. OTAN de entrada no haremos tal, o sea, la socialdemocracia No solo del PSOE, por hace desgracia. siempre el trabajo sucio de la derecha. Ya, los Le hace el cangrejos trabajo rojos, sucio a la los derecha, cangrejos porque o sea, no hubieran el mercado laboral no se lo ha cargado el PP. La universidad no se la ha cargado el PP. Ahora veo que eres rojo porque criticas a la socialdemocracia. Claro, yo critico la socialdemocracia, obviamente. Rafa, tú hay algo en lo que te pareces mucho a Zapatero. Dios mío. Eres, me vas a No me retirar el asustes. saludo a partir de ahora, tú eres No, como no, un hombre. optimista antropológico. Yo soy un porque optimista, he leído no. que con tu libro
que tu libro es un llamamiento a la insurrección y a la recuperación de la libertad. Luego todavía crees en el género humano. Yo, hombre, ¿en qué voy a ¿Crees que creer? se puede recuperar la ¿En qué voy a libertad y que creer va a si haber no? una En insurrección? los lepidópteros, yo claro que creo en el género humano y especialmente en algunos ejemplares, como vosotros, en algunos especímenes que conozco un poco más. Yo en el género humano naturalmente que creo, y naturalmente que creo que las posibilidades del género humano son infinitas, y no del género humano, de cada persona. Incluso crees en el género humano español. Sí, yo no soy nada patriota, yo soy obviamente internacionalista. Yo creo que ser español tampoco imprime carácter, que no es como ser cura, o sea, y a mí yo creo que tanto rollo español y tanto me duele España ya me aburre un poco, o sea, que no... Sí, pero no eres pesimista, tienes razón. No, nunca he dicho que lo fuera. En el sentido de que eres una persona Todo lo- risueña, que no estás todo lo amargado. contrario, y ni siquiera soy ideológicamente pesimista, o sea, yo creo que las cosas tienen arreglo. Lo que Yo no- el otro día escribí uno de una columna en El País que se llamaba así, Socorro, un optimista, ¿no? Y es porque de pronto un tipo decía, hombre, pues yo empiezo a ver con cierto optimismo el futuro, y la gente se apartaba de él, la gente no quería verlo, huían, llegaba la policía a detenerlo. No es verdad que el optimismo se está empezando a cargar de muy mala prensa. A la gente le gusta mucho llegar a los sitios y decir, está todo fatal, pero ni te imaginas lo Eso que siempre viene. ha sido así, pero es horrible. es Hombre, peor lo que ver- pasa es que ahora hay gente que agudizado ve por con la famosa optimismo el crisis. pasado, lo cual es mucho peor, ¿no? Rafa, en la cárcel de Carabanchel había una biblioteca, y en esa biblioteca había un volumen que era muy gordo, que eran los discursos de Franco. Y en ese volumen había al final un índice temático, donde venían frases de Franco que te remitían a una determinada página o un determinado discurso. Entonces tú buscabas en ese índice, que era alfabético, buscabas rojos y ponía, eran tristes. ¿Ah, sí? Sí, muy gracioso. Oye, los anuncios y todavía 5 minutillos para tirar libros al cajón o para recomendar otros. Publicidad. Cinco minutos todavía, dije antes de la publicidad, para recomendar o desrecomendar libros. Raúl, ¿nos recomiendas alguno? El ¿Tiras libro alguno al de cajón? Manolo Vicent, el de Aguirre el Magnífico. Lo he traído yo, que conste, ¿no? No, ya lo sé. Me parece muy bello y muy divertido. Bueno, es también en fin, un relato de la historia contemporánea, de la transición y todo lo demás, ¿no? Aparte de una biografía de Jesús Aguirre. Sí, no... Seguramente podría haber sido más demoledor, pero él se ha contenido y ha hecho una cosa bastante bella, sí. Bueno, tiene también, en fin, frases que son como Sí, navajas. pues eso, hay siempre ajuste de cuentas en las pandillas. Buen libro, buen libro. Benjamín. Yo me sumo al de Manuel Vicent, que me ha divertido muchísimo. Y he traído tres. He traído la última novela de Javier Marías, que se llama Los enamoramientos, que es una novela estupenda y con la que Enséñala. con la que me he reído también mucho, porque tiene momentos muy divertidos. Las novelas de Javier siempre salen de alguna pregunta inteligente sobre alguna circunstancia de la vida casi natural de las personas. Esta, en el caso de los enamoramientos, la mala suerte y demás, está muy bien. Y luego dos libros de poesía, uno de un poeta que yo creo que todos conocíamos hace tiempo, que es Eugenio Andrade, Oscuro Dominio. Es una obra que me gusta muchísimo cómo acaba, de la mitad hacia adelante. En Hiperión, ¿no? En Hiperión está publicada. Se va a enfadar Chus. Bueno, yo espero que Chus no se enfade, porque otras veces recomendamos libros suyos. Y es un libro que me ha gustado mucho, es un poeta muy sabio y con mucho dominio de los sentimientos a la hora de convertirlos en poesía. Y este libro de un poeta chileno llamado Pedro Lastras, un poeta nacido en el año 1932, Baladas de la memoria, para mí ha sido una sorpresa. Yo no lo conocía y me ha parecido un poeta muy inteligente, muy exquisito y con un gusto estupendo a la hora de elegir temas. Resulta que fue profesor del enciclopédico Y nos hemos enterado hoy Rex. que era profesor Yo de me sumo a tu de Rafa recomendación, Rey, yo pero he leído bastantes libros de Pedro Lastra. a Cuando pesar de fuimos haber sido profesor de inmortales. Rafa Rey, lo recomendamos. Bueno, pero yo era un vivamente. mal alumno, ¿eh? No, o sea, yo no juzgues el ¿Pero dónde resultado. fue profesor tuyo? ¿En qué sitio? En la Universidad de Nueva York, en Stony Brook, en Nueva York. Y Joder, qué nivel. Qué nivel, Maribel, ¿verdad? Vaya fardada. Es que yo tengo estudios, hombre, aunque Si sean no de podía letras. decir antes, no abrimos la boca. Y A ver, era ¿quién un señor muy... Solo sabía decir en inglés, llevaba 30 años viviendo en Estados Unidos y solo sabía decir Marlboro.
Era lo único. Paco Marlborough, ya está, no le hace falta más. Iba con un lápiz. Murió de cáncer. Escribiendo. No, está vivo todavía. No, está Ahí. vivo. Vive. Casa en Long Island y vive allí. Lamento, Va muy ¿está en la línea apaciblemente con un Neruda traje. o no? Ser del Está en la mal, línea- Al contrario, es un poeta, digamos, más bien de la línea de la inteligencia, del conocimiento, del análisis. Es un poeta de verdad muy Un interesante. poco nerudiano, para entendernos. Muy poquito nerudiano. Más eliotiano, Más casi. eliotiano que nerudiano, desde luego. Sí. Bueno, tú, Rafa, sales por todas partes, porque yo traía para recomendar este libro de Juan Benet. A mí las novelas de Juan Benet me pasa lo mismo que a Raúl, no me gustan nada. Pero, sin embargo, Pero las de María sí te gustan, ya lo he notado, ¿eh? Pues tiene, a mí últimamente... este libro de Juan Benet es un libro delicioso. Ah, sí, yo lo conozco, creo. Otoño en Lo Madrid, publicó hay una antes en evocación de periódico. Pío Baroja, Es de un la libro, casa de es un libro Baroja, de- estupendo. a mí Pero me lo gusta publicó mucho. antes en periódico, ¿no es así? Me parece. bueno, yo creo que lo yo lo que leí. lo- varios En la de- revista de bueno, Occidente, hay 4 trabajos aquí, en ¿no? distintos sitios. Pero me contabas antes, Rafa, que aquí hay una semblanza de un tío tuyo. Una semblanza tanto como eso no, pero sí Que fue el que menciona lo- a mi tío Armero, que había lo que él llama la Academia de los 4 monstruos republicanos. Eran Armero, Barinaga, Flores de Lemus y no me acuerdo cuál otro. Que eran Matemáticos todos Sí, ellos, ¿no? matemáticos, ingenieros de caminos, depurados, claro. Mi tío acaba de salir de la cárcel, como todos ellos, y en la calle de Desengaño estaba la academia. Los ingenieros de camino son peligrosísimos. Sí, los ingenieros de caminos tienen muchísimo peligro. Tú que llevas, Yo lo sé bien. bajando del Ebro desde hace 50 años dedicado a la literatura, todos los escritores de culto que se han creado en estos 30 o 40 años, ¿qué será de ellos? ¿Tú qué crees? Bueno, pues unos sobrevivirán y otros no. Yo creo que... Pues siempre ya recuerdo el sabes lo que poema- dicen en Murcia, hoy semos y mañana estatuas. ¿Recordáis el poema de Borges que se titula De un poeta menor de la antología? Sí. El poema es muy breve y dice: la meta es el olvido, yo he llegado primero. Bueno, yo quería recomendar también han vuelto a editar El Cero y el Infinito. maravilloso Esta libro, novela sí. extraordinaria verdaderamente de Arthur Koestler. ¿eh? Muy anticomunista, pero bueno, ¿no? Sí, muy anticomunista, muy antiestalinista sobre todo. ¿no? No, pero yo doy permiso para que se lea. Sí, está muy bien. Como ¿A ti te- rojo a ti te oficial, gusta yo el doy Cero? permiso. A mí me gusta, me parece interesante y claro, a mí lo que me gusta es discutir. Entonces yo Ahora creo dice, que- como dice Montalbán en uno de sus maravillosos libros ¿no? una recopilación de ensayos, dice, los excomunistas saben de lo que hablan. Por eso son tan interesantes. Como los ex jesuitas. Sí, y también dice, Pero Rafa, hay no, algo... Rafa no es ex. No, ya lo sé. No, digo, también eso que se dice, hay algo peor que un comunista, un excomunista. Comunista. Un neoconservador tampoco está mal, ¿eh? Bueno, y como a vosotros no os interesa la literatura oriental, sobre todo a Rafa, que sabe mucho de literatura occidental. No, y la pero literatura oriental, Blasco Ibáñez y eso sí. la vuelta al mundo de un Pero no novelista. mucho más allá. Llegó precisamente a Japón Blasco Ibáñez Curcho semanas Malaparte, después me del acuerdo. terremoto de Yokohama. Bueno, yo quería recomendar también esta novela de Susako Endo, El mar y veneno, que es una novela estremecedora que elogió mucho Graham Greene y en la cual cuenta lo que se hizo en Japón durante la Guerra Mundial. Hablábamos antes de aquello, se practicaron experimentos de vivisección con prisioneros norteamericanos, a los cuales se les inoculaba aire en las venas o solución salina para ver en qué momento morían, o se les iban cortando para ver cómo se podían operar de tuberculosis en aquella época los empalmes bronquiales, ¿no? A ver hasta dónde se aguantaba. También trataron Es muy mal a brutal los esta japoneses novela, durante la brutal. Guerra Mundial. Los metieron en campos de concentración y decían basura amarilla. Hubo mucho racismo en los Estados Unidos contra los japoneses en la guerra también. ¿Cómo es lo? Y quería recomendar también esta novela que no he leído porque me ha llegado ayer, novela corta de Mercedes Salisac, que verdaderamente, no sé, es la decana de las letras españolas, que Sí, tiene tiene 94 90 y años y que sigue escribiendo. Mercedes Salisac, El cuadro. Y quería tirar al cajón un libro. De Benet. No, de Benet no. Quería, más que nada tiro este libro al cajón para que Rafa Rech se indigne. Lo rescate. Indignaos. ¿Has leído esto? ¿Eso qué es? Stefan ¿Quién ha escrito? Hessel, este libelo infame, No, yo no inane, leo esas cosas. Esas de cosas 30 son- páginas que ha vendido 1 millón de ejemplares ¿Sí? en Francia y que acaba de aparecer también está Pero lo que hay que otro que hacer, se hay que llama tirarlo. Comprometeos. Perdona, hay que copiarlo, no tirarlo. Para vender 1 millón de ejemplares. ¿Quieres te lo tiro a ti a la cabeza? No, como pesa poco es dificilísimo encestar, pero lo conseguí. Pero, Es una Bueno. pena, el arte del panfleto se ha perdido pero porque no los eres panfletos lo solían ser mejores. partidario de Plinio que luego repite Cervantes que no hay libro malo que no tenga algo bueno. Eso En este sería en caso no. tiempos de Es en Plinio. tiempo- Ahora no, en tiempos de Cervantes. Claro. ¿no? Pero, bueno, como colofón, pasolista.